La niña se contagió hace 17 años y a partir de ese momento su familia empezó una serie de procesos civiles, penales y administrativos en contra de directivos de la Cruz Roja y de la Dirección Provincial de Educación de Azuay. Paradójicamente, todos esos procesos favorecieron a los acusados. Además, la familia de Juanita se quedó sin su escaso patrimonio porque tuvo que pagar atención médica privada para su hija, además del costo de los juicios. La familia se embarcó en una batalla legal que parecía imposible y demandó a Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy está a punto de obtener una sentencia histórica. Aquí, la segunda parte de la investigación de Juan Pablo Vintimilla. Aunque la forma de transmisión fue aparentemente fortuita, la discriminación a quienes se han infectado del virus del SIDA ha sido común. Ana Cordero lo sabe. Ella trabaja en temas de VIH desde hace casi 2 décadas a través de la Fundación Pájara Pinta y conoce muy de cerca el caso de Juanita. Para esta activista fue una discriminación institucionalizada. No solo discriminación por las personas ignorantes, es decir, las personas de un barrio, las personas pueden no saber las cosas, ¿no? Pero también ha tenido ella discriminación de parte de, en ese entonces, la Dirección de Educación, ha tenido discriminación en los hospitales, ha tenido discriminación de parte de los médicos, ha tenido discriminación de parte del Estado. Y por lo tanto, eso es una cosa seria. La suma de esos prejuicios tiene a la familia en una situación muy compleja. La madre fue despedida de su cargo de consultora en una firma de maquillajes porque le dijeron que su caso afecta a la marca. Yo me vi aplastada por todo lo sucedido, aplastada por un terremoto. He hecho de todo. Reciclaba botellas, veía de qué manera hacía mermeladas, hacía bocaditos, después de lo que yo perdí el trabajo, para no matarles de hambre a mis hijos. Tenía 2 hijos que mantener y una enferma encima. El diagnóstico de su hija le ha salido caro. María contabiliza un gasto de al menos $200,000 que nunca tuvo. Vendiendo el alma, haciéndome deudora de todo. Yo todavía debo a personas, a bancos. Me endeudé en cooperativas y todo eso, pero pagaba en el uno y hacía hueco en el otro. Pagaba en el otro y quedaba otro hueco. Y así viví estos 17 años de enfermedad de mi hija. Ella iniciaba su propia batalla, un juicio penal contra quienes considera responsables de la transmisión del virus del SIDA a su hija, Juanita, que en 1998 tenía 3 años de edad. 4 meses antes del inicio de esa batalla, Juanita sufrió de un cuadro muy severo de una enfermedad llamada púrpura que disminuye la coagulación de la sangre y le hizo tener una hemorragia de varios días. Para tratarla, el equipo médico le hizo una transfusión de sangre y concentrado de plaquetas. Aparentemente uno de esos componentes sanguíneos entregados por la Cruz Roja de la Azuay y provenientes del único banco de sangre que tenía Cuenca en ese entonces, estuvo infectado con VIH. Los donantes fueron llevados por la familia y fue la misma Cruz Roja la que diagnosticó a uno de ellos como portador del virus. Según la familia, la entidad entregó sangre fresca de ese donante sin seguir los protocolos de seguridad para bancos de sangre. Aunque la Cruz Roja sostiene que esa sangre se desechó y posiblemente la niña era portadora del virus antes de la transfusión. Me dice el doctor, doña María, hay riesgos de que su hija Juanita se haya contagiado con el SIDA. Digo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Dice, por la transfusión de sangre. Sobre la prueba del VIH, yo solicité porque los protocolos de púrpura trombocitopénica indican que se debe pedir una prueba de VIH, ya que cualquier virus, incluido el virus del VIH, puede causar esta enfermedad. Según el médico, si el contagio hubiera sido a causa de esa transfusión, el resultado habría sido negativo porque el virus tiene un periodo en el que es indetectable. Según la Cruz Roja, el examen se hizo a los 5 días de la transfusión, pero la familia aclara que fue a las 5 semanas.
Por eso, durante la investigación se barajaron varias hipótesis. Se descartó la transmisión genética, pues los padres no eran portadores. Además, se hizo un análisis ginecológico en el cual se eliminó la posibilidad de una violación. Y como no era posible que la niña haya compartido agujas con portadores del virus, quedó como única opción la transfusión de sangre. Además, que en un análisis pericial de un examen realizado en la Universidad de Lovaina en Bélgica e incluido en el proceso penal, se detectó una identidad genética entre el donante y Juanita. Según los peritos, eso significaba que a Juanita le infectó la sangre del donante llevado por la familia, aunque Monsalve cuestiona ese análisis. El médico insiste en otra forma de contagio. No toman en cuenta de que los fluidos de sangre u otros fluidos podían haber llegado a la niña de alguna otra forma sin que exista violación, que en contacto con una herida o en un tiempo anterior pudo haber algún tipo de contacto intencional o no intencional. La Cruz Roja nos invitó a un recorrido por su Hemocentro Nacional en Quito y explicó que antes de ser entregada a un paciente, cada pinta de sangre se envía desde sus bancos en todo el país y se examina en este sitio. Solo cuando se ha descartado que la sangre está infectada de VIH, hepatitis B y C, sífilis o chagas, se permite que sea entregada a los pacientes. Es decir, la sangre donada no es la que se entrega, sino otra que ha sido previamente analizada. Pero los familiares y allegados de Juanita están seguros que en esa ocasión no se respetaron los protocolos. No, señora, ¿cómo usted va a decir eso? Que la Cruz Roja es la culpable, que si la Cruz Roja, todo el mundo y hasta yo poníamos las manos sobre el fuego, que la Cruz Roja nunca podía haber ocurrido ese descuido. Este proceso fue particular, o por lo menos sus resultados. En el 2000, el juez determinó que hubo una infracción. Argumentó que, aunque hubo una falta de control en la Cruz Roja, no se logró identificar responsables. En el 2001, los principales acusados fueron sobreseídos y se encontró indicios de responsabilidad penal contra una asistente del banco de sangre por el delito de contagiar una enfermedad incurable por falta de precaución. Fue llamada a la audiencia de juicio en el Tribunal Penal, pero nunca se presentó y la diligencia no se produjo. Ella fue quien extrajo la sangre infectada. En 2004, el proceso prescribió y se archivó la causa, a pesar de que María participó de manera activa en su acusación. Y este fue solo el primero de 5 procesos judiciales en los que la madre litigó por años, y que perdió sin excepción. Además del juicio penal hubo uno civil, otro en el Tribunal Contencioso Administrativo, un amparo de pobreza y un amparo constitucional. La justicia de Ecuador en todas sus instancias nunca estuvo del lado de la niña infectada ni de su familia. Entonces, no descarto, pero tampoco, obviamente, podemos asumir como institución diciendo sí, efectivamente, el error estuvo en Cruz Roja Ecuatoriana, cuando en el propio proceso, en esa época, estoy hablando en el 98, no se lo llegó a determinar. Entonces, ahora llegar a manifestar en el 2015 que sí, que efectivamente fue tal o cual persona o tal o cual institución, es imposible llegar a afirmarlo, es imposible. En 2014, el Estado asumió la atención integral de Juanita, pero la familia dice que los tratamientos no fueron los adecuados. Desde que empezó esa atención, unas células llamadas CD4, que sirven como medida de la fortaleza del sistema inmunitario del cuerpo, bajaron de 518 hasta 171, por lo que el riesgo de desarrollar SIDA es más grande. De hecho, hace poco la defensa pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales para llamar la atención del Estado al respecto. La finalidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es tratar de encontrar justicia cuando en el Estado no se ha logrado y ha sido imposible hacerlo. Aquí la señora reclamó civilmente, penalmente, constitucionalmente, usó todas las vías judiciales y el Ecuador no logró conseguir un responsable. La justicia no halló culpables por su contagio y avaló con una sentencia que la expulsen de la escuela. Eso creó las condiciones para que la marginen en los 20 barrios en los que ha vivido y se ha mudado desde entonces. ¿Quién puede hacer justicia en este país y en este caso? Si la respuesta es nadie, es que hay indefensión.
Mañana continuaremos con El pasado mes de abril, Juanita rindió su versión en una audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la última etapa antes de que se dicte una sentencia. Hoy, la familia y los abogados esperan una resolución favorable en la que se declare que hubo violación de derechos, que el responsable de esa violación es el Estado ecuatoriano y que haya una reparación integral. Esa reparación incluye una indemnización, pero también que se garantice el acceso a una salud plena y una atención de calidad y calidez que no ha existido hasta la fecha. Visión 360 solicitó una entrevista a la Procuraduría General del Estado para conocer cuál es la defensa del Ecuador, pero su departamento de comunicación nos dijo que por temas de agenda no puede ser posible. El caso de Juanita se configura como emblemático porque es la primera vez que la Corte admite a juicio un proceso sobre VIH y sobre el acceso a la salud y el deber del Estado de garantizarla. El impacto que tiene la Corte Interamericana es que la sentencia va a valer para una persona que tiene VIH en Uruguay, en México, en Brasil, en las Guyanas, en Chile. Y aunque marque un precedente, hay cosas que no pueden volver atrás. La vida de Juanita estuvo plagada de limitaciones y marcada por una búsqueda de permanecer en las sombras. Al volver, una mirada al proyecto de ley orgánica de bienestar animal. Esto es Ecoavisa y su Visión 360, segunda temporada. Nació de la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil simplemente nos juntamos para presentar algo que no se había hecho antes.